Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Violeta Chávez. Les agradecemos mucho continuar acompañándonos en el primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes, organizado por el Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado, de Amazonas en Brasil y el Grupo de Trabajo Corporalidades y Tecnologías de la UNAM. Agradecemos también al comité de organización que ha hecho posible esta serie de conversatorios en los que vamos conociendo de primera mano el trabajo que hacen las investigadoras y los investigadores y artistas en nuestro país y en el resto de nuestra América. Saludamos con mucho agrado al doctor, profesor Roberto Ruiz Guadalajara, que hoy día es nuestro invitado, y le agradecemos mucho haber aceptado compartir con nosotras y nosotros esta entrevista para conocer más de su trabajo y cómo se realiza este trabajo. Sin más, gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí esta noche y regalarnos un poquito de tu tiempo y de tus conocimientos. Nos gustaría primero escuchar que te presentes, qué es lo que estudiaste, a qué te dedicas y a qué te dedicas hoy día, después de tu trayecto académico y profesional. Perfecto, muchísimas gracias, Violeta. Qué gusto estar aquí. Bueno, antes que nada, yo le agradezco a Violeta que me otorgue un doctorado, debe ser honoris causa en todo caso, porque mira, yo estudié la licenciatura en piano en la ahora Facultad de Música de la UNAM. Ahí di clases durante 35 años, ya me jubilé. Di clases también más o menos 15 años en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, también ya me jubilé. Trabajo en la Universidad del Claustro de Sor Juana desde hace 23 años. Hice además los estudios de la maestría en Humanidades en la Universidad Anáhuac, ¿no? Y pues me he dedicado fundamentalmente a la docencia. Llevo, lo hemos dicho en algunas ocasiones, 45 años incinerándome los pulmones en en las aulas de clase. ¿Algo más que te pueda compartir? ¿O esto está bien? Está muy bien, doctor, maestro. ¿Nos puede contar entonces a qué se dedica actualmente? ¿Cuál es el perfil de trabajo que realiza allí en el claustro y en las otras instituciones en las que sabemos también imparte cursos? Sí, bueno, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la actualidad trabajo para la Dirección General de Educación Continua, después de más o menos 23 años de trabajar para el Colegio de Articultura, impartiendo clases. Ahora en educación continua me dedico a diseñar cursos, diplomados, talleres, imparto conferencias, también doy clases dentro de estos cursos y dentro de estos diplomados. Tengo a mi cargo la creación de los guiones y la conducción del programa de radio Bellezas en mi Entendimiento que se transmite por Radio C. Y pues me parece que principalmente, bueno, claro, trabajo también para la Dirección General de Música de la UNAM impartiendo cursos a distancia. Durante mucho tiempo también impartí cursos directamente en todas las preparatorias y los CCHs de la UNAM. También durante mucho tiempo, y esto tiene que ver con lo que seguramente vamos a hablar, escribí las notas para los programas de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, también en algún momento para la Orquesta Filarmónica de Sonora. También doy cursos para una institución en Puebla que es ¿cómo se llama? Violeta, de estudios de Colegio posgrado. Mexicano de El Posgrado en Colegio Mexicano Música. Exactamente, exactamente, perdón. Imparto también cursos a distancia, clases a distancia, y pues principalmente digamos que a esto me dedico. Muy bien, Roberto. Oiga, justamente ahora que lo comentaba, antes de llegar a este punto, no me voy a adelantar. Primero, ¿cómo fue que inició su formación como pianista y por qué?
¿Cómo alguien se Pues convierte en músico en este país? bueno, digo, hay muchas causas, ¿no? Ya sea que uno pertenezca a una familia de tradición musical, que no era mi caso. En ese sentido, yo creo que es algo que traemos. Yo recuerdo que desde muy niño, la primera vez que escuché un piano en un programa de televisión que se llamaba Mi Bella Genio, sentí que me palpitaba todo lo palpitable. Y yo dije, yo quiero estudiar eso. Luché a brazo partido hasta que logré que una maestra muy generosa me diera clases. Hice mi examen para en aquel entonces, Escuela Nacional de Música, me aceptaron. En realidad yo de niño quería ser veterinario, después quería ser filósofo, que de alguna manera en la maestría abordé también esos estudios, pero se fue dando, o sea, poco a poco yo moría por hacer música, lo que fuera, ¿no? Pero la vida me puso ahí, en el piano. Cosa curiosa, cuando me di cuenta de que nunca iba a ser enterrado en la rotonda de las personas ilustres por haber grabado las 32 sonatas de Beethoven, la vida me fue colocando poco a poco en un camino que tenía que ver con la docencia. Al poco tiempo de haber ingresado a a la Escuela Nacional de Música, ya me habían aceptado como profesor de piano. Por eso comencé a dar clases a los 18 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, pues la docencia fue lo que me llamó principalmente y abordar los problemas de interpretación en la música. Pues, se fue dando, mi querida Violeta. Ya es impresionante para las personas que nos hacen favor de acompañarnos hoy en día. Nos gustaría que tuvieran en consideración esto que nos acaba de decir Roberto, y es que en el ámbito de las artes ciertamente hay dos maneras de ingresar, ¿no? Porque por venir de una tradición familiar musical, y esto lo que nos está indicando es la importancia que tiene la educación artística para los niños y las juventudes. No porque se vayan a dedicar profesionalmente a ello, sino porque es darles una ventana más de posibilidades y mostrarles cuán infinito y maravillosas cosas hay en este mundo, aparte de las carreras que tradicionalmente vemos con gran demanda, ¿no? Y la otra, pues es como Roberto ha hecho su camino, ¿no? Con algo que podríamos llamar vocación, no lo sé, pero ese llamado acuciante que se tiene cuando se escucha música y uno realmente lo desea en lo hondo de su corazón. Em, en este sentido, y habiendo comenzado a ser docente tan, pero tan joven, y de piano, me pregunto cómo ahora, viendo hacia atrás, ¿cómo crees que ha influido tu trabajo en la docencia de la música, que no solamente se limita a las cuestiones de la interpretación en el piano, sino a lo que podríamos denominar apreciación musical o acercamiento a la música o al arte? ¿Nos podrías compartir esa experiencia? Sí, bueno, cosa curiosa, quisiera complementarlo de alguna manera con lo siguiente. Tuve la suerte de tener extraordinarios maestros en la Escuela Nacional de Música. Tuve principalmente dos maestros de piano, una maestra y un maestro. A mi maestra no le costaba trabajo nada, todo lo hacía maravilloso, sin esfuerzo. Y el otro maestro siempre le habían costado trabajo las cosas. De tal manera que era fantástico, ha sido uno de los más grandes pedagogos musicales, pianísticos con los que yo he entrado en contacto, pero precisamente como le habían costado trabajo las cosas, había buscado la manera de encontrar soluciones para eso. Mi maestra nada más me decía, tiene que sonar así, o bueno, sí, ok, tiene que sonar así, pero ¿cómo le hago para que suene así, no? Y era el maestro el que me solucionaba esos problemas. De hecho, él hizo una maestría en pedagogía pianística en Alemania. Y digamos que forjó en mí una manera de pensar, y esa manera de pensar tenía que ver con cómo resolver los problemas, cómo puedo hacerle para que el alumno, la alumna resuelva los problemas a los que se enfrenta.
Pero esto se complementó con el hecho desde que muy pequeño tendía yo a el pensamiento simbólico, a tratar de interpretar lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Entonces, se fueron complementando, por un lado, la vocación de encontrar soluciones, por ejemplo, técnicas pianísticas, pero por otro lado, ir más allá y preguntarme qué es lo que realmente quiso decir el compositor a través o la compositora a través de esta obra, ¿no? Entonces, se fueron uniendo esas dos cosas, ¿no? Vocación pedagógica, pero también anhelo por saber, por interpretar. Y la vida me ha llevado por ahí, precisamente por eso también en la maestría me dediqué a estudiar literatura, historia, historia del arte y filosofía, porque pues como diría Jorge Luis Borges, pues todas las cosas están unidas por vínculos secretos y tú lo sabes muy bien, en el arte más todavía, ¿no? Sí, muchas gracias. Como pueden ver las personas que nos acompañan y ahora lo comparto contigo, Roberto, es significativo cómo varias de las conferencias que hemos encontrado a lo largo de este ciclo nos remiten a la ejemplaridad de algunos de nuestros maestros, cómo cuán relevante es para cada una de nosotras y nosotros tener la influencia de un maestro y cuánto nos marca porque nos empuja a querer seguir buscando y por otra parte cuán importante es preservar este deseo, esta bendita curiosidad de querer ir siempre más allá y estar de preguntones Sí, con lo que pues ahí está, ¿no? Es como, ahí está la partitura, que no es tan claro. Pues no, resulta que no es nada claro eh, ni definitivo, aunque haya notación musical estandarizada. Para las personas que nos acompañan el día de hoy, es muy importante compartir esta conversación porque ciertamente no todos estamos familiarizados en la vida cotidiana con la enseñanza de las artes, particularmente en el caso de Roberto con la enseñanza de la música y el aprendizaje, aquello que buscan los intérpretes cuando tocamos una pieza y tenemos siempre ciertas dudas acerca de si realmente tendría que sonar así o no, o estamos fallando, o tal vez la frase no termina allí, o cómo hago la repetición, etcétera. Em, Podríamos escuchar un poco más sobre tu trabajo, primero en esta parte que es la docencia musical y después en la parte que es pues yo llamaría la creación de públicos musicales, que es una cuestión muy sensible, ni siquiera solamente en nuestro país, sino a nivel global. ¿Cómo creamos públicos para esta música? ¿Y cómo los multiplicamos? ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de tocar bien, por supuesto. claro. Empezamos con la parte de docencia. Con la parte de docencia, bueno, mira, sí es una profesión complicada, tú lo sabes, porque, bueno, primero que nada, al igual que muchas otras profesiones, maneja un lenguaje propio, ¿no? Uno tiene que aprender a manejar ese lenguaje desde el conocimiento del solfeo, el conocimiento de la armonía, del contrapunto, de las formas musicales, que es un lenguaje muy específico y muy complicado, el de la música, ¿no? Por un lado. Por otro lado, eso hay que transformarlo en habilidad física, ¿no? Todo eso que uno puede entender muy bien acá, ahora hay que decirle al cuerpo lo que tiene que hacer para poder alcanzar el objetivo. No solamente eso, sino implica también una formación auditiva muy, muy sofisticada, ¿no? Muy, muy especializada, estar trabajando con el oído. Y por último, pues obviamente todo eso tiene que ser encauzado a través del mundo de las emociones, ¿no? Uno trabaja fundamentalmente con emociones y también es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, ¿cómo hacerle para que el alumno, la alumna vaya conjuntando, vaya descubriendo todos estos mundos dentro de sí, ¿no? Por un lado. Entonces, sí, digamos que todos sabemos que el que enseña aprende dos veces, ¿no? Primero comencé dando clases de piano en la Escuela Nacional de Música y entonces yo tenía que resolver para mí los problemas que después tenía que resolverles a mis alumnos, ¿no?
Pero después me cedieron la cátedra de Historia de la Música y después la clase de Historia del Arte y la clase de Filosofía de la Música y después impartí clases de música de cámara. Entonces todo el tiempo era estarme enfrentando a tener que saber lo suficiente para responder las dudas de las personas que yo tenía enfrente, ¿no? Lo cual, digamos, me convirtió en una especie de adulto prematuro, ¿no? Digamos que no gocé mi primera adultez. Todo el tiempo era estar estudiando, trabajando, preparando clases. No me arrepiento, afortunadamente, digamos, me forjó de una manera muy, muy sólida, ¿no? Pero ahora yendo con la otra parte de tu pregunta, en el camino me di cuenta de algo muy importante. En las escuelas profesionales, en las escuelas de música, y seguramente es el mismo problema en las escuelas de arte, lo sé porque también durante mucho tiempo trabajé para un equipo de especialistas en el Instituto Nacional de Bellas Artes, impartiendo metodologías musicales que abarcaban teatro, danza, artes plásticas y música. Entonces, tuve la oportunidad de conocer muy bien el panorama de la educación en esos terrenos en nuestro país. Y me di cuenta de que la mayoría de la gente entra a esas instituciones, por ejemplo, a las escuelas de música, con la ilusión de ser el gran pianista, ¿no? Por ejemplo, hablando de piano, el gran compositor, el gran violinista. Pero siempre les decía a mis alumnos y a mis alumnas que, cosa curiosa, y tal vez todavía, entrar a una de esas escuelas era como si en México se abriera la carrera de astronauta, ¿no? Como si la UNAM, digamos, abriera la carrera de astronauta. Pues, ¿cuánta gente no se inscribiría? Hasta yo me inscribiría, ¿me explico? Y es como si al finalizar la carrera de pronto uno saliera y dijera, ok, pero ¿dónde está mi cohete? Ok, ya terminé la carrera, ¿dónde está mi cohete? Y de pronto el Estado nos dijera, bueno, pues es que sabes qué, no tenemos cohetes, ni siquiera tenemos bases de lanzamiento, ¿no? Y entonces uno podría decirles, bueno, ¿y entonces para qué estudié yo esto? Y ellos podrían decir, bueno, nadie te obligó a estudiarlo. No, nosotros ofrecimos la carrera, pero pues la verdad es que no hay mucho campo de trabajo, ¿no? Y entonces me consta que muchos alumnos, muchas alumnas en el terreno de la música frustrados se dedican a dar clases, por ejemplo, a nivel secundaria, lo cual no tiene nada de malo si uno estuviera preparado para dar clases a nivel secundaria. Pues en todo caso, para eso uno estudia pedagogía musical, ¿no? Pero, y entonces, como no estudiaron para eso, les cuesta mucho trabajo la actividad, se frustran, tratan mal a los alumnos y se convierte en un círculo vicioso. He escuchado quejas hasta el cansancio de mucha gente en relación con cómo los trataban o cómo les enseñaban sus alumnos en secundaria, ¿no? Y luego, por otro lado, pues tampoco se nos enseña a que o no se nos enseña que ya para dar un concierto pues tienen que intervenir otras disciplinas como Mm. la carrera de estudios y gestión de la cultura, por ejemplo, que tienen que hacer los gestores, la carrera de producción de espectáculos, ¿no? Y estamos esperando así sin conocer nada de eso, a que nada más por hacerle promoción entre nuestros familiares, la gente acuda a nuestros conciertitos. Y sí, efectivamente, a nuestros conciertos acuden los familiares más cercanos, los amigos más valientes, ¿no? Y dando gracias de que no demos conciertos muy seguido porque tendrían que ir e ir e ir, pero son actividades, son carreras que son complementarias, o sea, nosotros no tendríamos por qué estarnos preocupando, ¿no? Por hacer las gestiones para poder dar un concierto. De lo que sí tendríamos que preocuparnos, y aquí es donde quiero abordar tu pregunta en el sentido de cómo generar públicos, ¿no? Porque durante muchos años di la carrera de música, perdón, di la clase de música y sociedad en la Escuela Superior de Música. Y lo que abordábamos ahí era cómo se realizan proyectos, ¿no? Cómo se realizan proyectos para poder vivir de aquello para lo que nosotros estudiamos. En ese sentido, me sirvió mucho que precisamente en la Universidad del Claustro de Sor Juana, las carreras que se dan en el Colegio de Arte y Cultura son estudios y gestión de la cultura, estudios e historia de las artes, producción de espectáculos. Y entonces yo estaba empapado de todo eso, gracias a lo cual podía darles todas esas herramientas a mis alumnos y a mis Ujú. alumnas y fueron capaces de crear proyectos extraordinarios.
gente que al principio no creía en lo que hacíamos y terminó grabando discos, por ejemplo, en Londres, ¿no? Gente que gracias a esto armó su proyecto y ahora está ganando bastante dinero porque generó un proyecto que no tenía nada que ver con su visión original, ¿no? Pero gracias a esto se le abrieron las puertas. En ese sentido, creo que lo que hace falta es imaginación, ¿no? Imaginación para sentarnos a crear proyectos y dejar de pensar, por ejemplo, que en el terreno del concertismo, lo hemos dicho en clase, somos como los grandes sacerdotes que salimos al escenario a oficiar la sagrada liturgia de la belleza. El público está allá, nosotros estamos acá. El público tiene que comportarse de acuerdo a cierto protocolo, de acuerdo a ciertos principios. Y aquello se vuelve muy frío, ¿no? Se vuelve muy frío, no sabemos si realmente el mensaje llegó, no hay comunicación entre el artista y la gente, en gran medida porque no tenemos la humildad de bajarnos de ese pedestal y salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y nuestra zona de confort por lo general es yo salgo al escenario, toco, espero el aplauso y me voy. No, 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 ¿qué otras cosas puedo hacer para que la gente se interese por lo que yo hago, para que la gente quiera regresar a escucharme? Hemos manejado muchas veces en clase un término muy importante. ¿Cuáles son mis ventajas comparativas? Ventaja comparativa. ¿Qué es lo que yo puedo hacer que los demás no pueden hacer? Más allá, y en el mejor de los casos, de que toque mejor que los demás, ¿no? Que la mayoría de las veces no es así, y no es porque uno toque mal. Pero entonces, ¿cuáles van a ser mis ventajas comparativas, insisto? Sobre todo en un mundo tan lleno de competencias en el terreno de los espectáculos, pues tú lo sabes, o sea, tenemos que competir con todo tipo de expresiones musicales que a lo mejor no tienen un contenido nutrimental tan grande como el que nosotros pudiéramos ofrecerle a través del tipo de arte que cultivamos, pero que llaman más la atención de la gente y que satisfacen su necesidad de construirse por un instante un otro mundo, ¿no? Un otro mundo que los haga olvidarse del mundo en el que viven. No sé si esa respuesta te sirve, mi querida Violeta. Sí, por supuesto, y particularmente este paralelismo que empleaste, creo que es muy claro, ¿no? Lo que decías acerca de estudiar para ser astronauta, pero no tener ni cohetes ni bases de lanzamiento. Eh, en México, seguramente quienes ahora nos escuchan, si buscan un poco de datos acerca de la cantidad de personas que se dedican de manera profesional y no digamos no profesional, porque allí es la cantidad de personas que se dedican de manera profesional a la música es enorme. Sin embargo, los espectáculos musicales, por llamarles de alguna manera, que tienen demanda, son escasos, son unos cuantos y tienen ciertas características em, que no son las que poseen los músicos de formación académica. En esta serie de conversatorios, Roberto, hemos tenido la oportunidad de conversar también con personas que se dedican a la sociología y particularmente a la sociología de la cultura. Hace unos días platicábamos con un sociólogo que hace estudios sobre la formación de la identidad sociomusical de las personas que consumen música metal, rock metal, particularmente en la zona del Bajío, en Guanajuato. Y bueno, él estudia solamente al auditorio, no a los músicos. No es un estudio musicológico. Y decía que llama la atención a través del estudio darse cuenta de que a pesar de que se trata de una imagen pública de rebeldía y de revolución, la característica de los metaleros, por lo menos en el Bajío, es que son tremendamente conservadores. Eh, y bueno, hace todo el trabajo necesario con la metodología propia de las ciencias sociales, ¿no? La cosa es que este estudio tendría, no por su contenido específico, pero sí nos estaría diciendo algo acerca de la importancia que tiene conocer el público para el que vamos a tocar y entonces colocarnos en una situación
en la cual podamos tener una mejor recepción en el caso de quienes ejercen la música de manera profesional. Es un problema contemporáneo significativo porque incluso hay algunas personas que consideran que hay un declive de la llamada música clásica, lo que sea que se entienda por clásico, y que eventualmente desaparecerá diluida entre el exceso de quienes persisten en una posición de vanguardia, estas vinculadas al uso del ruido y del silencio, o del performance, y a los excesos de mercantilización que tenemos en la música. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué podemos esperar o temer? Ok, bueno, mira, estaba pensando que para mí fue una experiencia muy importante y muy reveladora el que durante muchos años diera yo estas pláticas para gente muy joven en las preparatorias y CCHs de la UNAM, ¿no? Porque al final de las pláticas yo veía que quedaban verdaderamente conmocionados e interesadas. El problema es que no sabían que esto existía, ¿no? O sea, no sabían que esto podía formar parte o formaba parte de la oferta cultural, ¿no? Porque tampoco, como decía, hemos encontrado las soluciones para poder competir de manera eficaz a través de una publicidad persuasiva y convincente para que la gente vaya a escuchar este tipo de música llamada clásica y que tú sabes que solamente va a escuchar por lo general los grandes hits de la música, ¿no? Cuando se programa el Carmina Burana, el Mesías de Händel, la Novena Sinfonía de Beethoven. Para mí fue una experiencia extraordinaria el haber tenido la oportunidad de impartir pláticas y conferencias, como te decía, en los SHs y en las preparatorias de la UNAM durante muchos años y pues enfrentarme a estos jóvenes adolescentes y ver cómo quedaban muy entusiasmados, muy asombrados por los contenidos que abordábamos en estas pláticas relacionadas con el arte en general, la música en particular, pero lo que más me sorprendía es que pues muchos de ellos no conocían, no sabían de la existencia de estas cosas, ¿no? Por, bueno, deficiencias en el sistema educativo, en las clases, por ejemplo, de música en la secundaria, que sabemos, lo digo por experiencia, pues que van de mal en peor en general, ¿no? Pero, pero te digo, verdaderamente asombroso y emocionante, ¿no? Y me preguntaban que dónde pueden entrar en contacto con más de esto, etcétera, etcétera. Regresando un poco a la pregunta, al núcleo de la pregunta. ¿Qué puede pasar con esto? Mira, por otro lado, es muy interesante. A lo largo de estos 35 años que di clase en la ahora Facultad de Música, me sorprendió ver cómo cada vez más jóvenes se interesaban en estudiar música clásica, ¿no? Muchos jóvenes, y a veces en instrumentos que no eran los tradicionales, porque antes todo el mundo quería ser pianista, quería ser violinista o guitarrista, y de pronto surgieron generaciones extraordinarias de contrabajistas, por ejemplo, gente interesada en el fagot, gente interesada en el corno. A mí me tocó ver el trabajo que costó formar una orquesta sinfónica en la Facultad de Música, y ahora hay una orquesta verdaderamente competitiva y no solamente ahí, en la Escuela Superior de Música. Te digo, qué curioso, por un lado hay muchísimo más interés en las nuevas generaciones, pero te digo que tenemos que competir contra ese monstruo que es la música de consumo, la música comercial, lo que sabemos que es la música de plástico, la música chatarra, ¿no? Que va llamando la atención de mucha gente. Entonces, ¿cuál es el panorama? Yo estoy absolutamente convencido y por eso he dedicado a ello, digamos, pues toda mi vida que solamente generando ventajas comparativas que tienen que ver con que, primero que nada, el intérprete entienda a nivel profundo, interpretativamente hablando, qué es lo que el autor quiso decir, hacerlo extensivo a la gente, no nada más a través de la ejecución del instrumento, por ejemplo, ¿no? Sino explicando las obras, un poco más yéndonos al lado del mal llamado concierto didáctico, ¿no? Que sabemos que la expresión concierto didáctico puede parecer un poco aburrida. No, pero ahí es donde entra precisamente la creatividad, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos
crear un concierto en el que se mezclen todas estas cuestiones de divulgación, donde hablemos de poesía y cómo se relaciona esto con la obra que vamos a tocar y con la pintura de la época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de eso va a depender, de que encontremos soluciones creativas, competitivas y ¿por qué no? Inclusive echar mano también de todas las herramientas de las que echan mano otras expresiones musicales. Pongo un ejemplo para que no quede en abstracto. Hay muchos conciertos de la llamada música clásica que se ejecutan en espacios inmensos, ¿no? Enormes, como la Sala Nezahualcóyotl, como Bellas Artes, por ejemplo, y seguimos pensando que el intérprete debe de ser capaz de llenar con su sonido todo ese inmenso espacio. Obviamente para la gente que está a cierta distancia ya no resulta una experiencia plena, ¿no? La del sonido se escucha ya lejísimos. Y no solamente eso, sino que el intérprete se ve allá chiquito, ¿no? Y es más bien la emoción de saber que uno está escuchando a ese gran intérprete que lo que realmente está recibiendo sensorialmente. ¿Por qué no echar mano, por ejemplo, de la amplificación del sonido? Sí, claro, muchos lo consideran poco profesional, pero perdóname, mucha de esa música no se pensó para espacios tan grandes, ¿no? Eran espacios mucho más reducidos, oídos más cercanos al ejecutante. O por ejemplo, ¿por qué no echar mano de pantallas que muestren a través de tomas de la cámara movimiento de las manos, los gestos, de tal manera que pueda haber una comunicación más íntima con el intérprete, ¿no? A eso me refiero. O sea, si no echamos mano de todos esos recursos, de todas estas estrategias, no solamente para tender puentes de comunicación que hagan comprensible la obra, sino que la experiencia en sí sea mucho más plena, creo que nos vamos a ir quedando poco a poco a la saga, ¿no? Lo que nos ha explicado el profesor Roberto, la supervivencia de tanto de las artes como de los artistas. Y llegamos de nuevo a esta idea de que lo que no se conoce no se puede amar y no se puede valorar. De esa manera sucede con la música y con... Entonces, esta posibilidad de crear público también pasa por el sistema educativo, particularmente educativo, y no solamente por las familias que provean a sus hijos o a iniciación artística, no digamos ya que los forcen a tomar un curso de pintura o de música, sino que les brinden las herramientas para valorar el trabajo artístico. Y en este último sentido, aunque ya ha quedado claro a mi juicio, qué tan importante es para usted el trabajo de divulgación o difusión, como queramos llamarle, de las artes y particularmente de la música. Pues sí, por supuesto, mira, es fundamental, es vital que haya también una difusión, por un lado una difusión de la cultura, pero que sea, como decía hace un momento, persuasiva y convincente, ¿no? Por ejemplo, me refiero a que en un mundo tan lleno de estímulos visuales, de publicidad, de propaganda, pues más bien ahora por percepción selectiva solamente nos fijamos en ciertas cosas, ¿no? Y también en ese sentido creo que hace falta mucha creatividad por parte de aquellos que, por un lado, difunden las expresiones culturales y por otro lado, pues también el problema, como decíamos, de la divulgación. Fíjate que hace ya un tiempo que no reviso la famosa encuesta de hábitos y consumos culturales, que antes, si mal no recuerdo, la sacaba el Conaculta.
y era muy frustrante ver cómo un muy bajo porcentaje de la población, por ejemplo, o acudía a bibliotecas o leía libros o acudía a conciertos de estos de la llamada música clásica o expresiones dancísticas o teatrales. Pero quiero insistir es porque mucha gente no sabe que existe, ¿no? Tampoco tiene idea de lo que le puede proporcionar, es decir, no solamente a nivel de placer, sino a nivel de crecimiento intelectual, espiritual, de reconocerse emocionalmente, de conocerse emocionalmente a través de estas expresiones. Entonces, creo que el gran problema, insisto, tiene que ver con la creatividad, ¿no? Con las estrategias de las que se echa mano para difundir, para divulgar todas estas expresiones. Sobre esto último que nos dice Roberto, te voy a hacer una pregunta que tal vez sea irresoluble. ¿Por ¿Ok? qué es tan importante el arte para una sociedad? ¿Por qué es tan importante el arte para una sociedad? Mira, hay un libro muy interesante que se llama El arte en la creación de la mente, ahorita recuerdo el nombre, pero es un historiador del arte norteamericano que se puso a reflexionar sobre todo esto, ¿no? Eh, sí, sí, se llama la creación del arte, no, el arte en la creación de la mente, o sea, la manera en la que el arte nos ayuda a forjarnos, ¿no? A construirnos mentalmente. Y entonces él dice algo muy interesante en el sentido de que la educación artística no solamente cumple una función en relación con la creación de productos, por ejemplo, es decir, no solamente relacionado con los conciertos, las exposiciones, etcétera, etcétera, sino que nos ayuda como seres simbólicos a expresar esa parte de nuestro ser que de otra manera sería muy difícil de entender, independientemente de que nos vayamos a dedicar o no al arte, por ejemplo. En muchos sentidos, la creación artística, la educación artística nos ayuda a desarrollar otras áreas de nuestro pensamiento. Digo, lo voy a simplificar, pero todos sabemos que nuestro cerebro está, digamos, dividido en dos grandes porciones y por lo general cultivamos más todas aquellas áreas que están depositadas de manera predominante en el hemisferio izquierdo y que tienen que ver con el pensamiento racional, con el pensamiento práctico, y descuidamos todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho, que tiene que ver con la intuición, con la emoción, con la creación. Este hombre, Elliot Eisner, es el autor precisamente de este libro, Elliot Eisner, ¿no? Y este hombre, insisto, habla de cómo la educación artística es importante porque inclusive al involucrarnos con los procesos creativos propios del arte, esa misma creatividad nos ayuda a resolver problemas de todo tipo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, el arte, la educación artística, y por supuesto también como complemento de esto, la experiencia del arte a través de los productos, ¿no? Que crean los artistas. Es muy importante porque satisface todas esas necesidades, ¿no? Necesidades muy importantes. Eh, por ejemplo, quisiera evocar también a Vasily Kandinsky, quien en De lo espiritual en el arte, que fue un libro que se publicó en 1912, decía, la gente está hambrienta de pan espiritual, ¿no? Nosotros los artistas tenemos la misión, la obligación, la responsabilidad de proporcionar a la gente ese alimento espiritual, pero de alto contenido nutrimental. Lamentablemente, la gente nutre esas necesidades espirituales, pero con una cultura que podríamos llamar, sin lugar a dudas, cultura chatarra, ¿no? Música chatarra, expresiones dramáticas chatarra, etcétera, etcétera, que son muy superficiales, ¿no? Cuando que el arte, podremos decirlo ahora de otra manera, nos trae noticias a nosotros de nosotros mismos, noticias que desconocíamos en cuanto a cómo pensar, en cuanto a cómo sentir, en cómo significar el mundo, por ejemplo, y eso solo lo proporciona el arte y la educación artística.
Muchas gracias por esta respuesta. Em, ya para cerrar esta, que me parece muy breve charla, porque es fascinante escucharte dando estas explicaciones, recordaba incluso hace un momento esto que decía Debussy en esta columna de opinión que tenía, ¿no? Que decía que el arte no se enseña, perdón, que el amor al arte no se enseña. Y puede ser cierto, pero lo que sí se enseña es en qué consisten las cosas y eso nos permite amarlas em, a mayor plenitud, amplía también nuestra percepción de la realidad incluso. Y esta es una experiencia que yo puedo decir a nivel personal, después de haber estado en tu curso y en el curso de los maestros que me han acompañado o a los que he acompañado, no lo sé, y que he tenido el placer de escuchar, ¿no? El conocimiento no solamente es deslumbrante por ser conocimiento, sino porque nos abre el mundo a comprender cuán infinito es, a pesar de que luzca lleno de límites. En ese último sentido, Roberto, me gustaría pedirte, por favor, que le dieras algún consejo o mensaje a las personas que nos escucharon el día de hoy, que quieran acercarse al arte, ya sea eh, como diletantes, como alguien que se goza en las formas artísticas, o como docente o como divulgador del arte, digo, si hay divulgador científico, entonces también hay divulgadores artísticos, divulgador del arte o em, docente para la interpretación. Por favor. Bueno, mira, me viene a la memoria una frase que llevo tatuada verdaderamente con fuego en mi memoria de un gran maestro a lo largo de que tuve a lo largo de la carrera en la Facultad de Música y que quisiera, ¿puedo contar una anécdota, mi querida Violeta, en ese sentido? Por supuesto que sí. Que creo que nos ayuda a dimensionar algunas cosas. Mira, este maestro en la clase de psicología del arte una vez nos dijo, ni los maestros, ni los libros son para creerse, son para despertar inquietudes, ¿no? Wow, es una de las frases que me han ayudado a forjar mi pensamiento y a darle profundidad a mis estudios, ¿no? Siempre cuestionando de dónde sale lo que se dice, por qué se dice, quién lo dice, en qué momento lo dice. Este maestro no solamente nos hablaba cosas extraordinarias desde el punto de vista de su especialidad. Me voy a permitir mencionar su nombre con la esperanza de que escuche lo que estoy diciendo y sepa de mi profunda gratitud, el doctor José Luis González Douglas, ¿no? Entrar a sus clases era un viaje extraordinario, era aprender la manera de relacionar todo con todo, ¿no? Él nos hablaba de cómo para poder tener una memoria sólida, uno tenía que relacionar las cosas, buscar las relaciones existentes entre todas ellas. Eh, Adoraba yo sus clases y bueno, ya después me convertí en profesor de la Facultad de Música y la anécdota que quería contar era la siguiente. Ya mucho tiempo después, unos 20 años después, estaba yo descansando entre dos clases que impartía yo de historia de la música y me encuentro en los pasillos de la facultad a una chica muy inteligente, muy culta, con la que me encantaba platicar. Cruzamos algunas palabras, algunos comentarios y de pronto me dice, ya me tengo que ir, profesor, porque tengo clase. Y le pregunté, ¿qué clase tienes? Y me dice, tengo la clase de psicología del arte, ¿no? Y yo, wow, qué maravilla, seguramente tienes la clase con el profesor José Luis González Douglas, ¿no? Su respuesta me dejó frío, me voy a permitir transmitirla tal y como ella la dijo. Me dijo, no, a ese pendejo ya lo corrimos. Y me quedé frío y dije, oye, ¿por qué?
Me dice, nadie entendía sus clases, nadie entendía por qué estaba hablando de tal o cual cosa, ¿no? Le dije, no sabes, no sabes lo que hicieron, pero me queda muy claro algo y es algo que he podido ver a lo largo de tantos años de dar clases, ¿no? Cómo los alumnos, las alumnas se han ido alejando de la cultura, del conocimiento, de tal manera que ya les cuesta mucho trabajo establecer un diálogo con una persona de ese calibre, porque ya no tienen mucho que ofrecerle, ¿no? En sus clases. Claro que puedo entender que sus clases resultaran incomprensibles, pero para generaciones que ya no sabían a qué se estaba refiriendo lo que decía, y no porque hablara cosas del pasado, ¿no? Me refiero a que, por supuesto, cuando uno da clases siempre hace una especie de arqueología cultural, artística, musical, porque está hablando de personas que existieron y que crearon en tiempos pasados, ¿no? Sino porque simplemente no sabían que existían esas manifestaciones, ¿no? Entonces, claro, les hablaban de tal compositor y lo relacionaba con tal pintor, pero a su vez lo relacionaba con estudios neurológicos y a su vez lo relacionaba con esto y con lo otro. Pues no, ya no se entendía, ¿no? Fue muy triste y fue muy, muy doloroso saber que esa suerte había corrido el doctor José Luis González Douglas, pero a través de él aprendí muchas de estas cosas como las que acabo de mencionar, regresando a tu pregunta en el sentido de qué les podría yo aconsejar. Pues eso, por ejemplo, que se mantengan siempre, que mantengan siempre su capacidad de asombro. Siempre he dicho que cuando perdemos nuestra capacidad de asombro, perdemos la capacidad para transformar el mundo, ¿no? Eh, y lo complementaría con esto que decía el doctor, en el sentido de que ni los maestros ni los libros son para creerse, son para despertar inquietudes, lo cual se me hace todavía más pertinente en esta época de bombardeo y misericordia a través de las redes, ¿no? Donde medio mundo quiere volverse influencer, donde medio mundo quiere subir sus videos. Me encuentro con N cantidad de videos de comentarios relacionados con la historia del arte. Y como conocedor de la historia del arte, de pronto digo, no, no puede ser que estén diciendo eso, eso está mal, o sea, no es cierto lo que está diciendo, ¿no? Pero lo dicen de una manera, digamos, tan atractiva, tan amena, que pues mucha gente puede creerse eso, ¿no? Por eso creo que ahora más que nunca está vigente la necesidad de aplicar ese principio. Ni los maestros, ni los libros, yo diría, ni los influencers ahora, ni los videos, ni lo que aparece en las redes es para creerse, es para despertar inquietudes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un mensaje muy, muy, muy bonito y que nos hace pensar incluso esta anécdota que contabas, que nos compartías. Muchas gracias por eso. En las modificaciones que tiene el sistema educativo, yo creo que a nivel global y estas evaluaciones que hay ahora que parecen encuestas de satisfacción del cliente, ¿no? Eh, y que ponen, por supuesto, que el trato hacia los alumnos de un profesor tiene que ser respetuoso, em, pero ciertamente se ha exagerado un poco en ese sentido y no es que estemos evaluando la función, la efectividad del jabón en polvo, ¿no? Así es. Y de repente se confunde con eso, que ya será tema de otras conversaciones que seguramente ustedes encontrarán aquí en estas breves entrevistas en las que hemos hablado también de las cuestiones pedagógicas. Eh, Maestro, profesor Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por todo lo que nos has dicho, todo lo que tienes todavía por decir. Seguramente te estaremos molestando para el próximo ciclo para profundizar en algunos. A las personas que nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos sus presencias y les invitamos a que sigan al profesor Roberto Ruiz Guadalajara en las diversas redes que vamos a dejar al final de este video, en las conferencias que puedan encontrar en YouTube o que se contacte con él en caso de que requieran algún tipo de asesoría u orientación. Nosotras seguramente se las haremos llegar
No me queda más que reiterarte un gran agradecimiento por esta charla que ha sido emocionante y relevante para pensar el fenómeno de la recepción del arte, particularmente de la música en nuestro país y en el contexto global, porque no es privativo de México. Agradecemos la atención de las personas que nos acompañaron el día de hoy, al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, a la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, al Grupo de Trabajo Corporalidades y Tecnologías de la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de Michoacán, a la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas de Brasil y al comité de organización que hace posible estas breves conversaciones de divulgación de las ciencias y las artes. Mi nombre es Violeta Chávez. De nuevo, muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Hasta pronto. Hasta luego. Bye.